prosperados por la palabra. Ministerios Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en nuestro programa La Biblia, Palabra Infalible. En el último programa dijimos que íbamos a hablar un poquitito acerca del movimiento apostólico. Y creo que en aquella oportunidad, para los que no estuvieron en autos, quiero tomar unos minutitos nada más para poner un poquito de cimiento en lo que estamos hablando. Hablamos de los diferentes tipos de apostolado. Voy a tomar unos cuantos minutitos nada más solo para que podamos poner en autos, dirían los entendidos del derecho. Cuando hablamos de apóstol, hablamos de un enviado, hablamos de alguien que tiene una comisión a desarrollar. Y vimos que, como en el tabernáculo había un atrio, había un lugar santo y un lugar santísimo, nos dimos cuenta que en la Escritura casi todo se dividía en tres: amor, esperanza y caridad. Vemos como espíritu, alma y cuerpo. Y entonces esto me conduce a mí a poder pararme y poder tener una vista retrospectiva a todo lo que se desarrolla en un ministerio apostólico. Y en el último programa hablamos que había apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. Aunque nos haría falta hablar mucho acerca de ello, yo quiero hablar en esta oportunidad aquí con ustedes para que hablemos acerca de los apóstoles, pero yo no voy a hablar de los apóstoles ahora del Padre, porque el apóstol del Padre solo es uno, es el Señor Jesucristo, es el apóstol. Luego entendimos que eran otros 12, que eran los del Cordero. Pero cuando Jesús termina su comisión existencial, muere, va a la tumba y resucita, dice que cuando Él resucita da dones. Y me gusta una versión, creo que la versión Rotterdam, que dice que cuando el Señor resucita, da dones en forma de hombres. Y él dice que primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De tal manera que ahora yo quiero hablar de los apóstoles de una nueva era. Los apóstoles no del Padre, no del Hijo, sino los apóstoles del Espíritu. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender, para todos aquellos que son un poquito reacios al ministerio apostólico. Y creo que, ¿sabe qué? Creo que esos estar reacios lo hacen bien, no decirle amén a todo lo que la gente empieza a hablar o a decir, sino que de alguna manera nosotros entendamos que hay diferentes posiciones, pero todo tiene que ir a la luz de la Escritura. Por eso hoy le voy a demostrar con la Escritura, y yo quiero que venga, que me acompañe, que se siente conmigo cómodamente, para que podamos ver nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, verso 14. Recordemos que para los que dicen que solo hay 12 apóstoles, seguramente que la carrera apostólica se había acabado, pero ahora, note, ya no está Jesucristo. De alguna manera, algunos ya habían muerto de los apóstoles, pero dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces yo, estos 30 minutos de este programa, quiero que se venga conmigo, que nos tomemos de la mano y que avancemos para que se dé cuenta que no solo hay 12 apóstoles, sino que hay ahora más apóstoles. Bueno, Cristo es el número 1. Luego vemos a los otros 12, de los del Cordero. Cristo más los 12 son 13, como que Judas tenía el número 13 ahí en la espalda, ¿verdad? Pero después Judas es trasladado, lo quitan, se va, se ahorca, y luego viene ahora Matías, ya van 14. Pero note que entonces ahora, en Hechos, y se lo voy a poner aquí, me gustan Hechos y no palabras, en Hechos capítulo 14, verso 14, aparecen otros 2, y dicen que es Bernabé. Y note que aquí tenemos mucho que aprender, Bernabé y Pablo. Entonces, ahora la Escritura, para todos los que de alguna manera son un poquito reacios, yo le invito a que usted lo lea. Y me gustó mucho el pasaje que podemos verlo aquí, porque se presentaron ellos dos y hacían cosas tan grandes, con un respaldo tan grande, que la multitud
alzó la voz diciendo en idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejante a hombres y han descendido a nosotros. Dice que al sacerdote de Júpiter le estaban ofreciendo toros y todo ese tipo de cosas, y que amaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Entonces note que ellos dicen: somos hombres como ustedes. Miren desde dónde viene. No endiosen a los apóstoles, no los endiosen. Son hombres tan comunes y corrientes, pero claro, enviados de parte de Dios con una comisión. Y entonces, en esta primera parte de la enseñanza, yo quiero conducirlo a usted a que nos demos cuenta que hay varios apóstoles más. Que, por favor, a la luz de la Escritura, la Biblia que usted quiere, pueda sacarla ahí juntamente conmigo y se dé cuenta que hay otros. Por lo menos tengo que darle de cimiento unos 5 textos, pero quiero que me acompañe. A mí me gusta la Escritura y me gusta que la podamos compartir juntos. Fíjese que en Primera de Corintios, voy a ir un poquitito más aquí avanzando. En el capítulo 1, verso 12, aquí en esta Biblia, que pronto la tendremos ya, y dice: me refiero, dice, a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Entonces, Cefas ya lo conocemos porque es Pedro y ese era de los del Cordero. Pablo ya lo pusimos ahí, pero ahora aparece uno más. Y fíjese que de pronto, ahora, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12, aparece otro apóstol. Y ese otro apóstol que aparece, dice la Escritura aquí, que se llama Apolos. Y entonces yo lo voy a conducir al final, como Dios nos lo vaya permitiendo, a que veamos cuántas unciones apostólicas hay y que no podemos decir que solo una unción apostólica, por ejemplo, todos tienen que ser como lo es Pablo. Eso no cabe en la cabeza. Hay apóstoles como Pedro, apóstoles como Bernabé, apóstoles como Apolos, cada uno tiene su diferente unción. Pero voy a poner aquí en la pizarra algunos textos, si usted me acompaña. Ahorita, a mí me gusta, antes de desarrollar y poner paredes y ventanas, poner un poquito de cimiento a lo que yo quiero trasladarle. Porque en Romanos capítulo 16, y déjeme que lo vaya buscando yo aquí, en Romanos capítulo 16, en el verso 7, aparecen ahora otros tipos de apóstoles. Y fíjese que aparece Andrónicos y Junias. Entonces voy a avanzar más. En Romanos capítulo 16, y le pongo la cita para que usted la vea, porque entonces en Romanos 16, 7 aparecen otros apóstoles. Uno se llama Andrónicos, así lo voy a escribir como está en griego, y déjeme colocar bien ese, o mejor se lo escribo en un buen español, ¿verdad? Andrónicos y Junias. Entonces, aquí vamos a derivar tantas cosas. Usted me va a acompañar para que juntos podamos aprender, porque de pronto, tanto usted como yo estamos viendo que no solo hay 12 apóstoles del Cordero. El apóstol del Padre, ya lo vimos, el del Hijo, son los 12, más Matías. Ahora, note para los que decían que solo hay 12, Cristo vimos que era uno. Luego llama a los 12, van 13, con Matías 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Note entonces que en la Biblia hay mucho más. Leyendo en Primera Tesalonicenses capítulo 1 dice: oiga, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Pero cuando uno lee, dice, bueno, entonces esta carta a los tesalonicenses estaba escrita por Pablo, Silvano y Timoteo, por los tres. Y cuando uno sigue leyendo, usted puede agarrar su Biblia ahí conmigo, en el capítulo 2, verso 6 dice: ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo. Entonces note, apóstoles de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles? Los que están escribiendo. Oiga, entonces, déjeme que le ponga un poquitito más aquí en la Escritura, porque es en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 1, y luego nos vamos al 2:6. Aparece Pablo ya está aquí. Pero también, cuando yo voy a la Escritura, veo que está Silvano y Timoteo. Hermanos, si uno aprende tanto aquí. Y por ejemplo, Timoteo era un muchacho, era un joven, igual que Juan, pero hoy no voy a hablar de Juan, porque Juan es el apóstol del Cordero, pero Timoteo era un jovencito. Entonces no se requiere ser viejo para ser apóstol, porque esto no es de que, a ver cómo lo logro decir, esto no es, voy a hacer este montonón de cosas para que la gente reconozca, o para yo ganarme un título de apóstol, porque
El pino es pino desde pequeño, solo que cuando crezca se va a evidenciar lo que es. Entonces yo creo que todos de alguna manera somos algo y después se va a evidenciar lo que somos. O sea que el que nació apóstol va a ser. Por eso, al ver la escritura, pues, síganme aquí por favor, me doy cuenta que además de Pablo estaba Silvano y Timoteo. Y claro, note que hay una diferencia, si usted quiere, abismal entre lo que le dieron a hacer a Pablo, que entre la comisión que le dieron a hacer a Silvano o a Timoteo. Son cosas tan diferentes. Pero yo todavía tengo mi par de ases ahí bajo la manga. Y en Filipenses, voy a caminar un poquitito más. En Filipenses 2:25, mire la pizarra que creo que solo para poner uno más me va a dar. En Filipenses capítulo 2:25, yo le aseguro que ni lo había oído. Pero se lo voy a leer para que podamos ver nosotros que había otro hombre, un hombre de Dios ahí, y ese hombre de Dios se llamaba Epafrodito. Y entonces uno va aprendiendo en la Escritura a notar que hay tantas cosas, déjeme que le lea. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito. Oiga lo que dice Pablo. Note que entonces, esto va a ser otro tema, el sinergismo apostólico. Porque una labor como la que están haciendo de tocar al mundo, de influenciar naciones, de influenciar ciudades, no lo puede hacer uno. Y Pablo entonces lo que hacía era que tenía su equipo apostólico. Y usted sabe que sinergismo es 2 más 2 igual a 7. Eso es sinergismo. Significa que si nos unimos, la fuerza que vamos a tener juntos va a ser mucho más grande que la fuerza que tenemos individualmente. Aquí en San Pedro Sula creo que hay como unos 5 apóstoles o 4 apóstoles reconocidos. En la tarea que pueda hacer que pueda hacer el otro, sola va a tener un empuje, una fuerza. Para los que estudian física fundamental, usted sabe que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración es el fluir de Dios, pero la masa, mientras más grande sea, más fuerza va a haber. Y cuando nos unimos todos los apóstoles, vamos a hacer un equipo apostólico, un sinergismo apostólico, que seguramente lo vamos a trabajar en la próxima oportunidad. Pero oiga, dice Pablo, creí necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito es mi hermano, es colaborador, es compañero de milicia, que también es vuestro apóstol. Otra versión dice mensajero, pero en el original es apóstolos y servidor para mis necesidades. Note que entonces había un Pablo que enviaba a otros. Ahí le puse entonces, voy a colocar aquí a un hombre como Epafrodito. Y entonces de esto vamos a derivar para la próxima vez que nos podamos ver, que usted me permite ingresar en su hogar. Vamos a hablar de sinergismo apostólico. Hoy, en estos minutos que ya me van avanzando como 10, le estoy poniendo un cimiento para que podamos desarrollar y por lo menos en que este programa nos sirva para limpiar nuestra mente y ampliarla. Porque entonces, fíjese que me falta un texto todavía en 2 de Corintios 8:23, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero, colaborador entre vosotros en cuanto a nuestros hermanos, estos como Tito son apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, note que en 2 de Corintios, este es el último texto que le pongo aquí y ya puedo empezar a hablar un poquito de muchas cosas. 2 de Corintios 8:23. Aquí vemos que ponen a alguien más. Y en 2 de Corintios 8:23, entonces aparece Tito. Ahora, ya con esto, ya pusimos un cimiento para poder empezar a trabajar cosas muy hermosas. Por ejemplo, si usted se da cuenta, usted puede contar conmigo, Jesús es el apóstol, Hebreo 3:1, número 1. Más los 12 apóstoles que hay en Mateo capítulo 10, entonces ahí ya tenemos 13. Luego vemos a Matías, que sería el número 14. Pero de pronto nosotros enfrentamos que hay una tarea que juntos vamos a ver, porque ya teníamos 14, Bernabé 15, Pablo 16, Apolo 17, Andrónico 18, Junio 19, Silvano 20, Timoteo 21, Epafrodito 22 y Tito 23. Ahora, entonces con esto yo le puedo decir, y me puedo decirle a la luz de la Escritura, que en toda la Biblia hay 23 apóstoles divididos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, entonces esto me va a servir a mí y a todos nosotros para que sepamos diferenciar y que no solo porque alguien tenga una tremenda unción de señales y poderío es apóstol, porque hay otras diferentes unciones apostólicas que tenemos que entender. Hoy, en estos 15 minutitos que llevo, ya voy por la mitad del programa,
ya por lo menos le puedo enseñar a la luz de la Escritura, con esta, mi pizarra que me hizo un hermano aquí muy amado que se llama Paul, ya podemos ver que hay 23 apóstoles. Ahora, note que son comisiones muy diferentes. Pablo, y aquí vamos a empezar a hablar un poquitito más, porque Pablo era un apóstol que tenía una comisión. A él le regalaron algo, a Pablo le regalaron algo. Vamos a hablar un poquitito de Pablo. A Pablo lo que le regalaron es ser el perito arquitecto de la iglesia. Es decir, que Pablo tiene 14 epístolas, y las 14 epístolas de Pablo son como los planos que lleva un arquitecto, que lleva un ingeniero cuando camina, donde están todos los diseños, los cimientos, las columnas, las paredes, las ventanas, los techos, todo está ahí. Entonces Pablo, su comisión era ser un diseñador. Pablo, su comisión era ser el diseñador de todo. Entonces aquí entendemos algo. Por ejemplo, cuando uno mira la Escritura así, abuelo de pájaro, voy a decir abuelo de águila, como cuando uno es como un águila y uno puede volar y ver desde arriba. En el Antiguo Testamento está toda la preparación, todo lo que era sombras y figuras de lo que iba a ser el Evangelio. Pero cuando llegamos a los Evangelios se manifestó, oiga, preparación, manifestación. En el libro de los Hechos está la propagación de ese Evangelio. Pero cuando uno llega a las epístolas de Pablo está la explicación. Y en el Apocalipsis tendríamos la consumación. 5 puntos muy importantes. Preparación, Antiguo Testamento. Manifestación, los Evangelios. Propagación, estamos en el libro de los Hechos. La explicación en las epístolas de Pablo y la consumación en Apocalipsis. Entonces, Pablo es tan importante porque él nos da la tarea de cómo la iglesia de hoy y desde que se formó debe de desarrollar las actividades. Lo que usted mire que está en las epístolas de Pablo es lo que hay que hacer ahora. Y no me quiero meter en problemas, no me quiero meter en líos, aunque por la enseñanza muchas veces vamos a colisionar, pero yo voy a tratar que a la luz de la Escritura lo veamos. Porque Pablo es un hombre que nos da en todas sus epístolas la explicación de todas las cosas que hay que hacer ahora. Por ejemplo, Pablo dice que la mujer que ahora profetiza se cubre la cabeza, pero eso lo tiene en el libro de los Corintios. Eso no es para nada más para los Corintios, eso es para la iglesia de hoy. Por eso Pablo, en la unción apostólica que tenía era revelación, a Pablo se lo llevaron al tercer cielo. Pablo tenía unas señales tan tremendas que otro día las vamos a platicar, las señales apostólicas, pero Pablo decía, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero a mí, dice Pablo, me llevaron al tercer cielo, donde me fue enseñado y me enseñaron cosas que en este idioma que yo tengo no las puedo decir, son cosas inefables, no se pueden explicar. Entonces Pablo es un ministro, es un apóstol del Espíritu, con una unción de revelación, con una unción de diseño. Entonces, notemos nosotros, por ejemplo, déjeme que haga un merch aquí en esto. Por ejemplo, dijo el Señor, bueno, necesito evangelizadores, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Pedro es un apóstol con unción evangelizadora. Pero luego dijo el Señor, bueno, ahora necesito alguien que les explique, que cree y que diseñe. Pablo es un apóstol con revelación, pero diseñadora, para desarrollar cómo son las cosas en la iglesia. Y por último dijo el Señor, bueno, necesito a alguien que de alguna manera pueda remendar los errores, las redes. Entonces pusieron al apóstol Juan. Ahora, vuelvo a la carga, porque estamos hablando de los apóstoles del Espíritu. Entonces, cuando yo veo a Pablo como el perito arquitecto de la iglesia, una enseñanza es buena dejar. Que entonces el que va a corregir la doctrina y todo es el apóstol. Y una de las sorpresas, recuérdense que yo estoy defendiendo también el ministerio pastoral, pero hoy voy a hablar solo de los apóstoles. Pero en la Biblia, en el libro de los Hechos, aparece mucho más veces repetía la frecuencia ahí, apóstol, 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 y pastor aparece muy pocas veces, porque es el libro que nos marca los hechos que los apóstoles iban a llevar. Ok, entonces dejamos a Pablo como un diseñador, pero al seguir, aquí hay otro fluir apostólico muy hermoso, y yo, algún día usted lo va a conocer, yo creo que tal vez ya lo conoce, pero yo puedo ver, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, puedo ver un hombre, y por lo menos ya se lo dije a él, que es lo que yo puedo ver en él, que es un apóstol, pero no al estilo Pablo, no al estilo Pedro. Pedro es el apóstol de las multitudes, pero Pablo es el apóstol de la revelación. Pero Bernabé es hijo de consolación.
Fíjese que Bernabé es un fluir, es una unción apostólica que es integrador de la gente. Es más, Pablo fue integrado por Bernabé, lo agarró, lo tomó y lo llevó. Entonces, hay una unción apostólica de Bernabé que es muy importante. Porque entonces Bernabé en la unción, y repito, usted lo ve allá, que era una unción apostólica. Lo que estoy tratando de hacer es demostrarle no solo un lado, sino así como usted me ve ahora. Así como usted me ve ahora, lo estoy llevando para que usted conozca todo el lugar donde estamos desarrollándonos. Yo me pudiera parar aquí en una esquinita y solo aquí en la esquina enseñarle, pero yo quiero enseñarle todo el cuadro. Es lo que estoy tratando de hacer con los apóstoles, porque algunos creen que el apóstol como solo es Pablo, o solo es Pedro, o solo es Juan viendo las cosas del Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que aprender al cuadro completo. Es un principio de liderazgo, entender el cuadro completo. Entonces, Bernabé es otra unción apostólica. Bernabé lo que hace es consolidar, es agarrar de la mano a la gente, instalarla en la iglesia, y hasta que ya pueda caminar sola la va a dejar. Entonces, venga conmigo. Ahora, hay otra unción apostólica. Es la unción apologética. Es la unción de Apolos. Apolos dicen que él era como, ¿cómo lo podemos definir? Como dicen algunos, era un pico de oro. Porque él tenía una forma de expresión tan hermosa. Yo creo que él sabía de homilética, de hermenéutica. Homilética es la forma de predicar para que la gente no se nos duerma, ¿verdad? Para poderle dar el concepto claro. Pero Apolos era un pico de oro. Apolos tenía una fortaleza, era una palabra fuerte, era una palabra bien diseñada, bien trazada. Esa es la unción apostólica de Apolos. Pero como le quiero presentar el cuadro completo, este es algo que yo desarrollo desde hace algún tiempo. Me gustó esto mucho. Bueno, mire, vamos tocando algunos puntos. Porque se dio cuenta que en Romanos 16:7 hay otra unción apostólica. Y fíjese que sabe por qué me estoy gozando. Porque hemos encerrado en un cuadro, en 4 paredes, algunos que así tiene que ser el apostolado cuando hay más. Y Andrónicos es un apóstol enviado. De tal manera que este apóstol es enviado. Su nombre Andros es hombre y Nico es de Nike, la marca esa de los tenis, muy famosa. Es victorioso, es éxito. Entonces Andrónico es un hombre de éxito. Y entonces esto me llama la atención porque estando todavía yo en mi extierra pude recibir algo debido a que en algunos momentos estudié mercadeo. Y entonces como yo tenía mi mente llena de Biblia y de pronto me la querían meter de mercadeo, de mercadotecnia, de todo, yo pude ver en la Escritura algunos puntos que son para mí importantes. Porque pude entender algo, que Andrónicos es aquel que te enseña algo, que la llenura del Espíritu no solo es para hablar en lenguas, sino que la llenura del Espíritu es para ir a una empresa, a una compañía y afuera tener éxito también. Dice la Escritura que eran llenos del Espíritu Santo y le daban habilidades que ellos no tenían antes. Aunque sé que estoy enseñando y no estoy predicando, pero ¿sabe qué? Le tenemos que pedir al Señor una unción como la de Andrónicos, para ser hombres de éxitos aquí dentro de la iglesia y afuera también, que rime, que se conjugue esa bendición. Entonces, yo pude ver, por ejemplo, estoy hablando de la unción de Andrónicos. ¿Sabe cómo la desarrollamos en el ministerio? Más adelante vamos a tener un programa de estos que se llama Sabiduría Empresarial. Porque Andrónicos es el que le enseña al pueblo de Dios a decirle, pueblo de Dios, ¿saben qué? Hay dos, hay reyes y hay sacerdotes. Los sacerdotes son los que van al altar y ministran la palabra como lo que yo estoy haciendo. Pero los reyes son los que tienen un trabajo secular, se capacitan, tienen sabiduría empresarial, se enriquecen ellos y ayudan a la iglesia a desarrollar la obra, inundan una ciudad y un país de bendición. Por ejemplo, yo le decía una forma de pensar de Andrónicos, ¿sabe cuál es? Por ejemplo, viene Jetro y le dice a su yerno Moisés, solo tú no puedes ministrar, escógete hombres de gran testimonio, que tengan fuerza, que tengan experiencia y que te ayuden. Eso se llama delegación de autoridad. Note que eso lo enseñan ahora, pero eso en la Biblia ya está. Cuando Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra, eso se llama investigación de mercado ahora. Cuando vemos a José que de alguna manera guarda los hilos para los tiempos de las vacas flacas, eso se llama control de inventarios.
Y así pudiera yo seguir hablándole, porque esa es la mentalidad de Andrónicos. Es una unción apostólica que le enseña a la gente a ser una persona de éxito aquí y allá. Tal vez no tiene revelación y no tiene tal vez muchas multitudes, aunque cuando se dan ministerios gemelares o tripartitos es hermoso. Ahora, esto Dios me lo enseñó estando allá, ministrando allá en Guatemala, con los hermanos de Miel San Marcos, porque pude ver que Junia significa lo juvenil. Y cuando uno se da cuenta cómo Dios trabaja con los jóvenes. Hoy usted me mira a mí ya avanzado en edad, ya con algunos años de experiencia, pero cuando yo veo la unción de Junias es unción de lo juvenil. Entre los 12 apóstoles, déjeme que salga un ratito, del Cordero agarraron a Juan. Y Juan era el jovencito de 17 años. Eso me implica a mí que hay un llamado para los jóvenes. Había un llamado profético y le dijeron a Jeremías, Jeremías, desde antes que naciera yo te conocí. Jeremías decía, yo soy muchacho, no digas que yo soy muchacho. Entonces note un llamado desde joven. Mire usted a un hombre, José, desde los 17 años ya estaba José, con un sueño a desarrollar para ser grande. Dios empieza a llamar, eso son a lo estilo Junias. Junias es un ministerio apostólico para desarrollar entre jóvenes. Es una unción apostólica de levantar jóvenes. Todas las grandes maravillas que se ven en la juventud. ¿Cuándo comenzó David? David ya lo vemos como rey, pero comenzó en su juventud. Por eso yo creo que nosotros tenemos que entender la bendición de estar comprendiendo el cuadro completo de lo que son los apóstoles del Espíritu. Ahora, como el tiempo ya casi se me está agotando, tenemos un par de minutos, tal vez voy a terminar diciendo algo, porque cada uno de estos, Silvano, Timoteo, Epafrodito y Tito, cada uno tiene su unción. Pero todo lo que yo quería en esta segunda oportunidad que tengo de hablar con ustedes es, primero, le voy a seguir hablando acerca de lo que es el ministerio apostólico, sus retos, sus viajes, sus unciones y todo lo que se desarrolla para que tengamos el cuadro completo de lo apostólico. Ya hablamos del Padre, ya hablamos de los apóstoles del Hijo, y hoy hemos hablado de los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Cuántos apóstoles hay en la Biblia? Tal vez hay más, pero yo estoy cerrando en este último minuto. Jesús, número 1, más los 12 de Mateo capítulo 10, ya van 13. Más Matías, 14, Pablo 15, Bernabé 16, Apolo 17, Andrónico 18, Junias 19, Timoteo 20, Silvano 21, Epafrodito 22 y Tito 23. ¿De qué me sirve este programa? De enseñarle el cuadro completo apostólico de los que son los llamados apóstoles del Espíritu. Le agradezco por haber estado con nosotros, que Dios me lo bendiga y lo esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Bendiciones.